Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tres Lecciones. Hoy tenemos una súper invitada, una emprendedora muy tesa, la conocí hace poco, pero ahora la voy a dejar a ella que se presente y nos cuente toda su historia. Ella es María Alejandra González, fundadora de Super Beauty, una empresa súper bonita y súper joven, pero ya pues con una historia súper interesante. También nos acompaña como siempre Miguel Jaramillo. Miguel, ¿cómo estás? Hola Cristi, muy bien. ¿Y tú? Súper y feliz pues de estar acá con nuestra audiencia como siempre. Entonces, María, como te conté ahorita, la idea es que lo primero es que te presentes y le cuentes un poquito a nuestra audiencia sobre ti y sobre cómo llegaste pues a fundar Super Beauty y ya luego entramos en materia de las tres lecciones. Claro que Y antes de que empieces, pues los invito a todos a que se suscriban a nuestro canal para que sigan estas entrevistas tan chéveres como la que vamos a hacer hoy con María y que nos dejen abajo sus comentarios de qué tal les pareció el tema y qué otros invitados quisieran ver en tres lecciones. Entonces, María, bienvenida de nuevo y cuéntanos tu historia. Arranquemos por bueno. ahí. Hola a todos y gracias por el espacio y por tenerme de invitada. Yo soy María Alejandra González, como lo dijo Cristi, cofundadora y CEO de Super Beauty. Yo soy una ingeniera industrial de la Universidad Javeriana. Estudié en Bogotá, pero soy de Barranquilla. Con más de 9 años de experiencia, tengo experiencia en la industria de cosméticos y cuidado personal, en empresas de consumo masivo. Ahí fue donde arrancó mi vida profesional hace 9 años y arranqué trabajando en Unilever, luego trabajé con categoría hasta de alimentos, luego trabajé en Johnson Johnson, trabajé en área de logística. La verdad he tenido una combinación como interesante entre marcas, categorías, canales y también logística, que tuve la oportunidad en trabajar en esa compañía Johnson en logística. Y luego mi última experiencia antes de lanzarme al mundo del emprendimiento y al ecosistema, trabajé en Henkel con Schwarzkopf, manejando categorías de belleza y asimismo de cuidado personal, con marcas en los diferentes canales. Estuve trabajando con grandes superficies, trabajé con droguerías, trabajé con tiendas de barrio, con el famoso TAT, con tiendas independientes de belleza y con canales digitales, e-commerce de los diferentes clientes y marcas. Y esa fue como mi experiencia previa a este nuevo mundo que estoy en él desde hace 3 años, donde me lancé y decidí tomar ya ese paso como una nueva forma y un estilo de vida diferente, que es lanzarte al mundo del emprendimiento, y decidí cofundar mi primer emprendimiento, que es Lesac, que fue previo a Super Beauty. Y ahí es donde arranco. Eh, perdón, Miguel? ¿Cómo se llama el primer emprendimiento? Lesac. Lesac. Fue mi primer emprendimiento, ahí es donde entro a este mundo hace 3 años, casi 3 años y medio. Y luego mi segundo emprendimiento es Super Beauty, que es de lo que les voy a contar. Super Beauty, estamos al aire hace 9 meses. Super Beauty es la tienda online para los negocios de belleza en América Latina para surtir mejor y comprar inventario de productos de belleza mediante el uso de tecnología, logística y datos, en uno de los mercados más diversos y fragmentados. Esto es una plataforma, lo que estamos haciendo con Super Beauty es brindarle a ese mercado y a esos clientes, a través de nuestra plataforma B2B, que toda esa cadena de suministro sea más accesible para los negocios independientes, todos esos que tienen un emprendimiento, una tienda, que comercialicen productos de belleza y asimismo sea más eficiente en su go-to-market para las marcas de belleza, que también sufren el poder penetrar este mercado, ¿sí? Eso es lo que hacemos desde Super Beauty. Y con 9 meses de lanzamiento, hoy ya estamos creciendo, tenemos un crecimiento muy bueno. Tenemos un equipo de más de 32 personas en Colombia. Estamos en 2 ciudades. En 9 meses, ¿ah?
Ojo. 9 meses, estamos en 2 ciudades, en Bogotá y en Medellín, tenemos centros de distribución y bueno, ahora con este gran reto y de contarles hoy el tema que seleccioné para ustedes, que es el emprendedor por primera vez, que creo María, que es, cuéntanos un poquito por qué escogiste ese tema. sí, no, es que yo creo que se habla mucho de, "Hey, ahora quiero ser emprendedor", y hoy es trendy. Hoy uno escucha que está como de moda. Antes las personas, cuando no les iba bien o se quedaban sin trabajo, decían, bueno, yo voy a emprender. Así era antes. Y hablamos de hace, no, un antes no, estamos hablando, no, es que hace 20 años, estamos hablando de hace, yo creo que 5 años. O sea, 5 años era otra historia. Sí, porque cuando yo me fui para Stanford, porque iba a emprender hace 5 años, yo estaba loca. Exacto. Exactamente. Eh, Entonces, estaba ahora, después de 5 años, que puedo decir que ese es más o menos como el tiempo, en mi parecer, es hoy está de moda y suena súper lindo decir es que soy emprendedor y pareciese que fuera fácil, pareciese, te dicen como que, hey, ponte, te van a dar un hoodie, te van a dar el branding o la marca, vas a poner en tu perfil que eres emprendedor y resulta que el camino no es fácil. Entonces, y más si es la primera vez, tienes Total. otros retos, vas a tener muchos retos como persona, como profesional, entonces por eso escogí este tema, ¿sí? Como creo que es el tema para poder tocar algunos de los puntos, ustedes me dijeron, son 3 lecciones, yo creo que hay como 100 lecciones, podríamos decir, o sea, por resumir, pero traté como de escoger 3 puntos muy importantes que fueron para mí en ese proceso. Y antes como de entrar ahí en materia de esa primera lección, yo quisiera decirles siempre hay que dar un paso, ¿no? Y siempre hay que dar ese primer famoso paso, que también escucho mucho decir, pero lánzate, pero hazlo. Bueno, a mí nunca nadie me dijo eso, porque de pronto, o sea, como que yo no sé, yo estaba como en otro mundo, y obviamente estaba en el mundo corporativo, pero siempre tuve la vena, el tema comercial, como de vender algo, de hacer algo, y siempre lo tuve. Y bueno, yo digo que sí iba conmigo, con mi personalidad y con de pronto varias cosas que vi en mi vida, pero no lo tenía tan de manera directa en mi casa, por decirlo así. Entonces yo, hace 3 años, cuando decidí lanzarme, yo recuerdo ese momento, yo lloraba. O sea, yo lloraba y decía, yo era la que estaba tomando la decisión, pero yo decía, me voy ya a hacer una locura. Y hablaba, por ejemplo, con el presidente de Henkel y le decía, ven, me recibe si algo pasa. No sé si estoy tomando la mejor decisión, pero me estoy lanzando como al vacío y me estoy lanzando con toda porque voy a dar ese paso, voy a lanzarme al agua, pero yo sabía que yo tenía un pie un poquito ya puesto, yo ya tenía el pie derecho salido y yo ya tenía cosas cogidas para dar ese paso, ¿sí? Y eso que ese fue mi primer emprendimiento, donde es un negocio, un negocio totalmente convencional, distribución de productos de manera convencional, en canales convencionales, como son canales de grandes superficies, de cadenas. Y en ese momento me lancé al agua. Fui donde el gerente, fui donde mi jefe, fui donde el presidente en ese momento de Henkel. Yo les decía, Dios, yo no sé si estoy haciendo lo correcto. Y me dieron 3 muy buenos consejos que los recordé durante esos primeros años. Y ahí viene mi primera lección. A mí me hicieron un par de preguntas estas personas como, María, ¿por qué te vas a ir? Pero ¿estás segura? Y eso sí está seguro que tienes ese negocio, o sea, como que te empiezan a cuestionar. Y ahí viene mi primera lección y es, lánzate, o más bien, no te lances al agua sin un salvavidas. Esa es mi primera lección. Esa famosa frase de lánzate y teras en el camino. Hazle, que ahí vas viendo. Para mí, hoy, después de 3 años, digo, eso
no es un consejo correcto, en mi parecer y en mi concepto, porque van a pasar muchas cosas y es una gran responsabilidad emprender y crear algo donde vas a tener que contratar, donde tienes gente que va a depender de eso, o sea, es una responsabilidad. Ese es mi primer consejo. Y ya entrando en materia de esa lección, es definitivamente, parece fácil, pero yo sé que muchos emprendedores estarán pensando, bueno, pero es que hay pasión, hay perseverancia. Yo soy una mujer así, yo soy bastante apasionada y perseverante y me tocó duro en mi vida, entonces sé lo que es como que yo soy capaz de llegar ahí, ¿sí? Ese objetivo que tengo claro. Pero como estaba mencionando, la responsabilidad es tan grande que lanzar una organización es una responsabilidad donde si no tienes los recursos básicos, yo te digo hoy, no lo hagas, porque posiblemente no va a funcionar así sea la mejor idea del mundo. Y esa experiencia que yo tuve de The First Time Founder y de verdad creer como que yo voy a superar cualquier barrera, yo con perseverancia y tenacidad voy a hacerlo. Hay un paso antes. Entonces, si a mí alguien me hubiera contado esto que yo voy a decir, yo digo, claro, armo todo eso previo, evalúo y lo hago. Y no estoy hablando de este emprendimiento que les cuento hace 3 años, hablo hasta de negocios que hice previos a estos 3 años, porque como les digo, yo creo que llevaba un camino de 6, 7 años tratando de hacer algo mío, ¿sí? Hablo como primer emprendimiento formal que lancé hace 3 años, que es LESAC. Yo ya tenía un pie derecho adelante, ya tenía algo agarrado, y hice y trabajé este primer paso que les voy a mencionar. Y ese primer paso es, definitivamente, hay mucha estrategia detrás. Hay que construir, obviamente, ese producto mínimo viable que quieras lanzar, pero tú primero tienes que tener las bases. Y las bases son tanto de negocio como económicas. Definitivamente. Definitivamente. María, entonces, cuando dices ese salvavidas, ¿te refieres a esos dos temas? ¿Cómo tengo yo en ese salvavidas? Pues un negocio estratégicamente bien constituido y bien pensado, pero también como unos temas económicos bases que por lo menos te permiten vivir y respirar, ¿cierto? Sí, totalmente, a eso me refiero. Y fue lo que yo hice cuando lancé el SAC. Fue justamente lo que yo hice. Cuando yo me retiré de Henkel, yo tenía la distribución ya de una de mis marcas, de las que represento en Colombia, ya agarrada. Yo tenía el negocio ya cerrado, ya había firmado una exclusividad, ya casi que la carga venía, el contenedor venía andando, y yo nada quedaba al paso, que ahí también es otro aprendizaje, pero yo tenía mucho miedo, pero ya tenía como un negocio cerrado que era la representación de una marca en Colombia. Yo ya sabía que yo me iba al día siguiente y por lo menos algo dependía de mí que yo tenía que vender para poder sobrevivir. Lo que pasa es que yo, la verdad, tenía mucho susto. Yo soy totalmente independiente desde que soy muy chiquita, desde que soy muy joven, y no estaba casada, uno viviendo solo en Bogotá, dependía de tu salario, difícil. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a lanzar al agua y no tener ese salvavidas? Yo tenía listo mi salvavidas era, yo tenía la negociación cerrada, ya me habían visitado, a mí me había tocado hacer de verdad maromas para poder tener todo listo y decir, sí, soy yo la que va a representar esa marca en Colombia. Nosotros con LESAC representamos a Wet n Wild en Colombia, fue nuestra primera marca. Y claro, en ese momento yo decía, estoy lista porque yo sé que tengo que salir a vender, una estrategia para vender, y hice cosas antes y conseguí mi primer cliente justo antes de retirarme. Mi primer cliente de retail lo conseguí con mi experiencia y todo lo que yo había hecho a lo largo de mis 9 años de experiencia, pues obviamente tengo relaciones con todas estas grandes superficies, conozco el mercado, fui y conseguí al cliente. Pero yo seguía trabajando, yo decía, Dios, tengo que retirarme, ¿qué voy a hacer? Di el paso, me lancé y definitivamente tenía algo de esa base económica, algo. Ahí mi socio cofundador también del ESAC y de Super Beauty, como que teníamos armado ya la parte, cómo va a ser la parte económica, entonces armamos ese modelo de negocio
con mi socio, y también armamos toda esa base estratégica, que es la que creo que es a veces más difícil de construir, ¿no? Y por eso es el salvavidas que menciono la primera lección, en donde vas a tener que lanzarte al agua con una corriente muy fuerte. La corriente es supremamente fuerte y vas a tener que nadar en contra de esa corriente. Entonces, vas a estar presionado, te va a presionar mucho el agua y todo lo que viene debajo, o sea, todo lo que está pasando, todo el tiempo. Entonces, ahí viene el proceso de cómo, bueno, y cómo armo esa base de negocio y esas bases económicas, es asesórate y habla con otros emprendedores que hayan seguido tu mismo camino, porque una cosa es, no, es que voy a hablar con el papá de mi amiga que es un financiero, voy a hablar con el de la industria de voy a hablar con, tienes que buscar gente que haya hecho tu camino. ¿Sí? Ese es como el primer consejo dentro de esa primera lección, y es, habla con esa persona que sigue tu camino y que tú quieres seguir, porque viene el segundo punto. Y María, perdona ahí que eso es parte total del salvavidas, pues tener a alguien en quien uno se pueda apoyar, que le dé consejos en los momentos difíciles, que ya haya pasado por algo similar. Sí, definitivamente. Definitivamente es algo indispensable. A mí nunca se me olvidan las palabras del presidente Henkel, que es amigo mío, y la verdad, en ese momento me dijo, María, ¿quién va a ser el polo a tierra? Me dijo, así me mencionó, me dijo, ¿quién va a ser el coach? ¿Quién va a ser el mentor? Me dijo, ¿quién va a ser el polo a tierra? Esa fue su pregunta, una de sus preguntas cuando me fui. Entonces, definitivamente sí se necesita en este caso muchos polos a tierras. Hoy hay muchos más emprendedores que hace 5 años. Todavía nos falta un camino, pero hoy hay muchos más. Y hay muchos en diferentes industrias. Busca las personas correctas. Y asimismo, es que puedas soportar esa corriente, llevar ese salvavidas tuyo, que soportes esa corriente y que uno no te lleve y simplemente moriste en el intento, o dos, no te pegues con algo muy fuerte y simplemente digas, yo no quiero hacerlo más. Así es como esa lección como que la bajo a lo que yo viví en ese momento. Eso es lo primero. Ahorita nos hablaste de un socio. Sí. Ese socio, pues, ¿quién es y cómo te complementa en el negocio? Sí, justamente iba a tocar uno de esos puntos dentro de este proceso de formar esas bases como negocio. Hay un punto, y es tus cofundadores o tu equipo, ¿sí?, con el que armas ese negocio o ese emprendimiento. Ahí, en ese punto, en este caso, mi socio, nos conocemos hace más de 10 años. Mi socio tiene otro perfil totalmente diferente al mío. Mi socio trabajó, él se llama Mauricio Vanegas, él trabajó en banca de inversión durante más de 10 años, 10, 11 años. Trabajó desde bancos muy grandes, bueno, hasta bancas boutiques, donde viene con un perfil y de trabajar con otras metodologías, creo que a mi industria, y realmente lo acabaste de decir, nos complementamos muy bien como socios. Cada quien tiene puntos de vista súper diferentes, pero eso hace parte de. Y uno de mis puntos, que ahí me estaría como adelantando, si quieren ahora hago como un doble clic sobre lo que voy a mencionar, y es, uno de mis puntos es, escoge muy bien con quién te juntas, ¿sí? Porque definitivamente es un matrimonio. Después de 10 Claro. años, hace 2 años me casé con él. Él era mi novio. Hace 2 años nos casamos, pero hace 7 años estábamos tratando de hacer negocio juntos, y pues Super Beauty ya es el segundo como formal. Entonces ese es Super Beauty. Es matrimonio en todos los aspectos. En todos los aspectos, pero no, ahí ese es mi caso, No, se casaron con bebé Sí, a claro, bordo. claro, nos claro, casamos claro. con bebé. Yo digo que mi historia fue un poquito al revés. Yo empecé Claro, como primero tuvieron muy, el bebé y después se casaron. sí, después nos casamos, primero construimos muchas cosas juntos,
y luego nos casamos, pero literal, esa es la vida de con quien te juntas, como fundador, Total. y tienen que complementarse. Ese es mi aprendizaje y esa es mi conclusión. Tienen que complementarse, respetarse y entender que van a tener muchos puntos de vista diferentes, pero hay que complementarse porque tú solo no lo vas a poder hacer. Ese es mi gran aprendizaje en cualquier negocio, a menos de que tú quieras otro ritmo, tengo 20 años para hacerlo, que no sé si hay alguien aquí que quiera hacer un negocio, es tranquilo, yo lo hago solo, porque hay algo que traigo de una vez a este punto y es, antes te decían, tu papá y tu mamá o tus abuelos te decían, no te vayas a juntar con amigos, no te asocies con amigos. Eso uno tiene Sí. que hacer las cosas solo. Yo me acuerdo, yo en mi casa escuché muchas veces mis abuelos decir, eso uno tiene que hacer las cosas uno y pues hay que pedir plata a los bancos, pero eso de la estructura, pues yo cuando me fui, muchos quedaron en shock literal, había gente que quedó sorprendida de que yo me iba a retirar de Henkel para venir a, a esto, o sea, era como, ¿cómo así que usted se va a ir a emprender? Como tú dijiste, Cristi, hace un momento, que cómo así que me voy a emprender hace 3 años, era una locura, o sea, todavía se Total. una Estás locura. loca. Loca. Yo creo que mucha gente pensaba que yo estaba loca. Y cuando Mauricio vino hace un año, porque Mauricio hasta hace un año se retiró para hacer Super Beauty, llevamos 9 meses lanzados, Mauricio se viene antes del lanzamiento, mucha gente seguía pensando, están locos. O sea, ese es el pensamiento. Entonces, con respecto a eso que estás preguntando, Miguel, definitivamente sí. Hay que buscar un socio o una socia o unos socios. Es válido tener de 2 a 3 adicionales. La verdad, las manos nunca van a sobrar, pero con perfiles diferentes para que se puedan complementar. Esa es la conclusión como de esa Bueno, parte de esta lección. y otra pregunta que tengo que hacer, pues, porque, es decir, aquí echando números, 3 años, estamos hablando año 2019, tú te embarcas en representar una marca, trajiste un contenedor y entramos en pandemia. Contame a ver cómo fue ese cuento ahí. No, el primer reto como emprendedora, entonces imagínense, me tiro al agua, me lancé, yo siempre decía que desde un precipicio, así sentí yo cuando me lancé, la verdad, sola en ese camino, pues tenía a mi socio, pero pues él seguía trabajando, entonces, en el mundo corporativo, entonces yo me lanzo y antes de la pandemia llega otro momento en el mercado que es los paros nacionales que hubo muy fuertes. En ese momento, hace 3 años larguitos, en donde, imagínate, los paros quitaban el tráfico de los negocios de las grandes superficies. La gente no iba, empezaron a saquear los supermercados, todo sellado, bloqueado, entonces había mucha incertidumbre de cuándo volvían a abrir y eso fue meses en Colombia. Entonces, llega ese momento, sufrí como el primer golpe de, bueno, ¿qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo afronto? ¿Y qué estrategias tengo yo o qué puedo plantear? Escriba si le gusta el tablero, si le gusta el Excel, pero aterrice, que ahorita vamos a la segunda lección, pero aterrice qué estrategias hacer. Y después de eso me tocó el tema de la pandemia. Y ahí es donde LESAC todavía sigue. LESAC sigue, es un emprendimiento de nosotros que todavía continúa, pero definitivamente dejamos de recibir ingresos durante 3, 4 meses. Las cadenas dejaron de comprar totalmente, dejaron de comprar. Yo en marzo, recuerdo tanto, yo cumplo el 27 de marzo, y yo ese día llevábamos como 10 días encerrados, llevábamos como nada, 7 días encerrados. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, y me acuerdo tanto por mi cumpleaños, que yo me agarraba y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Esto no va a ser de un mes. Yo veía las noticias desde enero, yo sabía que algo iba a pasar porque yo leía y leía las noticias y yo decía, va a pasar. Y yo me empecé a preparar, aunque no lo crean, en enero cerré muchos negocios con cadenas, que les digo, salieron algunas después de que termina como ese encierro que se acaba como en agosto, julio. Hay negocios que empiezan a reventar después del caos de los primeros 4 meses y hay negocios que empiezan a reventar luego.
pero el problema era el corto plazo, el problema que estaba Claro. sucediendo en ese instante de falta de flujo de caja, porque no habían ingresos, no teníamos ingresos. Entonces, en marzo, o sea, lo que fue abril, mayo, junio y julio, las cadenas pararon las compras y asimismo las cadenas dejaron de comprar y asimismo dejaron de pagar. Son cadenas que dejaron de pagar. Entonces, ahí, imagínense lo que pasó, pues sale el emprendedor, ahí sí sale esa perseverancia, esa tenacidad, Sí, total. tiene que salir de ti. Yo tenía en ese momento 6 personas en mi equipo éramos 6. Mauricio todavía, mi socio, no estaba aquí, yo era la única persona de las fundadoras que estaba a tiempo completo. Y yo decía, hay que vender. ¿Cuál va a ser el camino y la estrategia para vender? Efectivamente, como tú dices, Miguel, llegó Wet n Wild al país. Wet n Wild llevaba poco tiempo, las cadenas encerradas, cadenas mandaron a sus empleados a vacaciones, cerraron sus puertas, lo que sea que hayan hecho, cerraron sus puertas y el producto estaba quieto, las facturas ahí sin pagar, o sea, nadie te pagaba. La gente en la casa sin echarse maquillaje. La gente en la casa, porque esta marca, Wet n Wild, es una marca de Los Ángeles de maquillaje, sin echarse maquillaje, las que yo llamo las rutinarias de belleza, las que estaban ahí en su casa, que de pronto no se maquillaban. La categoría de skincare empezó a crecer, todo el mundo se quería cuidar la piel, me hago mascarillas, todo el mundo empezó a tener más tiempo. Y estas beauty browsers, que yo llamo, estas entusiastas de belleza, empezó a surgir una nueva alternativa, que ahí es donde vienen las estrategias, tanto en momentos difíciles como no tan difíciles o buenos, en épocas buenas, siempre vas a encontrar un camino, pero enfocándote en lo que yo estoy diciendo, como negocio y conociendo y entendiendo y escuchando a tus clientes. Pues yo propuse una estrategia digital, todo el mundo cerró, y si todo el mundo cierra, ¿qué significa? Que no hay acceso a dónde comprar. Solo los e-commerce que medio funcionaban, eran los que podían brindar producto. Los que no tenían producto porque no hicieron colocación en febrero y en marzo de una marca, se quedaron 5 meses sin producto. Hubo tiendas desabastecidas, hasta e-commerce desabastecidos, porque la instrucción era venda, 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 pero nadie compra, ¿sí? Esa fue como la instrucción general del retail, lo que yo viví con los clientes que nosotros teníamos actualmente y en ese momento, y yo decía, bueno, tocó plantear una estrategia y así fue. Planteamos unas estrategias digitales y vendimos, nunca me voy a olvidar y puedo decir el número, vendimos casi 30 millones en cash. Yo decía, en cash, en efectivo, o sea, me daban el cash y yo decía, y yo estoy en un negocio que es de crédito y estamos en pandemia, pero ve, nadie se está maquillando. Son todas las preguntas siempre y esa es mi oración, pero creo que es mi oración por filosofía de vida, es de un problema nace una oportunidad, siempre. Claro, Un total. problema, pero todo el mundo que pasaba en ese momento, yo me agarraba la cabeza. Y nunca se me va a olvidar mis amigos, colegas que me decían, María, ay, a mí todo el mundo me dice Chiqui, yo soy María Alejandra González, pero todo el mundo me decía, Chiqui, en un mes nos sueltan. Me acuerdo mucho de esa oración. En 15 días, en 2 meses fresca, no pueden encerrar para 6 meses. Duramos hasta julio encerrados. En junio, bueno. Y me decían, no, Pues no, sí, no. junio, julio encerrados y no volvimos a la normalidad. Eso seguía siendo un... Exacto, exacto. Y en esta categoría, mira, ese era el pensamiento, todo el mundo decía, no hay maquillaje, nadie se quiere maquillar. Bueno, quiero decirles que planteamos una estrategia tan clara y empezamos a iterar en esa estrategia, como que esto sí, esto no. Empezamos a escuchar a los clientes y había una serie de cosas que como todo el mundo estaba tan encerrado, la gente sí quería comprar y hubo una oportunidad. Y nos dio caja durante esos meses. Abril, mayo, junio, julio, que claro, cuando llega agosto, septiembre, seguíamos vendiendo. Empieza a activarse el retail, empieza a activarse las grandes superficies y el negocio ahí iba de retail regular, porque el tráfico nunca volvió a ser en ese momento el mismo. O sea, yo creo que ha sido 1 año y medio o 2 años después de COVID,
muy fuertes para los que son puntos físicos, para lo que son tiendas físicas. Y eso fue lo que yo analicé. Y ahí en todas esas conversaciones también es donde nace como Super Beauty, como plataforma online, como un negocio totalmente diferente. Y es donde yo reconfirmé lo que siempre supe cuando me vine como emprendedora, y es, solo la tecnología te da escalabilidad. Solo la tecnología te lleva a que no vivas lo que yo viví con el negocio convencional, mi primer emprendimiento, antes de irme a Super Beauty en un 90%, ¿sí? El otro negocio todavía está, pero lo que les digo, fue mi primer emprendimiento donde tuve grandes lecciones que para el segundo ya lo hice, ¿no? Y empecé como a aterrizar de mejor manera todas esas lecciones que tuve y esos errores que cometimos al principio. Entonces, de esa primera lección, ese tema de lanzarte al agua con un salvavidas es por eso. Y ahí viene, es un proceso. Lo primero, asesórate y habla con otros emprendedores. Lo segundo, hay una metodología para plantear ese modelo de negocio. Hay una metodología que de pronto alguien en la universidad lo vio, en su especialización lo está viendo, o en su maestría. Y definitivamente, por ejemplo, yo ahorita actualmente estoy en Stanford, yo estoy aquí en California, y, y lo sigo viendo. Y yo decía, es que es muy claro, y nos lo dicen desde el día uno muchas veces en las universidades, y es, hay una metodología para estructurar bien un proyecto, porque uno lo ve en las universidades como un proyecto. Te pusieron cuando estás estudiando, tú lo ves como un proyecto, y es un proyecto, y se llama un proyecto, pero esa metodología es la que te va a garantizar que tú seas una persona más exitosa, que esa empresa tú puedas ser más exitoso con tu compañía, que tengas más probabilidades de éxito, ¿sí? No quiere decir que no te lances, claro que te tienes que lanzar, pero ese paso previo, hazlo. O sea, ese es mi consejo, ese es mi consejo. Hazlo, hazlo en estructurar bien ese modelo de negocio. Y ahí vienen mis puntos, que a veces suenan clichés, suenan muy a la academia, y es, debes hacer una descripción clara de tu negocio. ¿Cuál es esa descripción de tu modelo o de tu producto? ¿Qué es lo que eres? En este caso, nosotros con Super Beauty, como yo ahorita les decía, nosotros somos la tienda online para los negocios independientes de belleza en América Latina, para poder ayudarles en surtir su negocio de belleza, ¿sí? Entonces, hacer esa descripción muy clara, fácil, en una oración, 2 oraciones, poder decirlo y poder estar claros en cuál es esa descripción de tu proyecto. Tu problema, ¿cuál es el problema que estás resolviendo? Miren, el problema es una de las cosas más difíciles, porque hay 20.000 problemas. Cuando alguien se sienta en una mesa de trabajo con sus cofundadores a hacer el problema, o con X, Y, su equipo con el que está estructurando esto, es el problema. Son muchos problemas que quieres atacar, y sobre todo como emprendedor de primera vez. Voy a mi tema. Como emprendedor de primera vez escuchas que, uy, sí, es que el problema es este. Pero es que imagínate que esa gente tiene este otro problema. Y también quieren, voy a decir algo, quieren los productos, pero quieren crédito, pero también quieren asesoría, pero también empiezan una cantidad de cosas que quieres resolver, y enfócate en un problema y nómbralo. O sea, que tú lo leas y digas, es uno, ¿sí? Luego del problema y la descripción es esa solución a ese problema. Pasa lo mismo, si tu problema no está bien bajado, no está bien especificado de cuál es ese problema, vas a tener una solución enredada. Entonces, la solución tiene que responder al problema y esa descripción. O sea, todo lleva una secuencia. Tiene que ir respondiendo uno a uno, cuando vayas escribiendo paso a paso toda esa estructura y ese modelo, ese negocio que estás construyendo. Asimismo pasa con el go-to-market. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi estrategia para llegar a ese mercado? Entonces, esa es una de las más difíciles después de problemas. Yo creo que viene problema, y lo digo como emprendedora, en ese momento digo, esa es la segunda más difícil, por lo mismo, porque es que en el go-to-market yo quiero hacer esto, esto y esto, y son 3. No vas a poder hacer las 3. Hablaba yo hace 2 días con un emprendedor por primera vez,
y me dijo, estoy volviéndome loco porque tengo la idea clara, la descripción, ya la bajé, me decía, ya la bajé, pero yo sé que necesitan 1, 2 y 3. Y necesito hacer las 3. Porque es que yo sé que es difícil, pero necesito responderle a ese mercado con las 3 porque hay un problema que reúne a ese cliente, a mi cliente, pero necesito darle las 3. No, es 1. Y es una estrategia de go-to-market. Entonces, ese es como mi consejo ahí. El TAM, el mercado, el tamaño del mercado, defínelo, consíguelo, indaga, haz ese research necesario que necesites hacer para saber qué tan grande o qué tan pequeño es. Porque si me doy cuenta que quiero hacer algo enorme, escalable, hoy todo en tech es grande y todos tenemos ganas de comer el mundo, es qué tan grande es tu mercado, ¿sí? Entonces investiga, mira, es escalable, es replicable en otros países o no, o es un negocio solo para Colombia, o es un negocio solo para una ciudad, depende de las personas que estén aquí escuchándonos, es para quién es tu negocio, en tamaño de mercado, ¿sí? Asimismo, el value proposition, y ese valor para a los que estés afectando o a los que les estés entregando tu servicio o tu producto. Definitivamente, el value prop es algo también difícil. Uno cree que es difícil, pero yo ya digo, cuando tú tienes el problema, tienes el go-to-market, tienes claro, te vas a responder mirando eso anterior. O sea, no te vas a salir. Sale solito. Claro, pero no te puedes salir, porque empiezas tú a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 value prop, y resulta que no están respondiendo lo de arriba. Solo responde, uno de esos responde lo de arriba. ¿Qué quiere decir? Que no está bien. O sea, no está bien. Entonces, es una metodología, por eso ahorita hablé, cuando empecé a hablar de este punto, es estructurar tu negocio, tu proyecto tiene una metodología que hay que seguir. Total. Y María, y ahí con eso hay una cosa que me quedó sonando y que está relacionada con tu segunda lección y es alrededor del problema, porque decía sí, es que encontrar ese problema, uno a veces cree que es fácil, pero no es tan fácil. Y tú lo defines muy chévere en lo que me mandaste de la lección, ¿por qué no lo profundizas? Porque creo que hay una cosa súper sí, importante. sí, totalmente, totalmente, que es el segundo punto, como haciéndole clic al problema, porque ahí estoy hablando como de todo. En esa metodología, Sí, como para cerrar esa primera lección de no te lances al agua sin sí, salvavidas, es el problema, la descripción, todos los puntos anteriores, la visión, habla de una visión, pero es que es una visión al corto plazo o es una visión al mediano o largo plazo. Y así hay, todos esos puntos que mencioné son parte de la metodología. Y ahora para pasar a esa total. segunda lección, que es el doble clic, le hago doble clic a ese punto de problema, la segunda lección que yo escogí es enamórate del problema, pero el que está en la mente de tu cliente y no en la tuya. Esa es mi, Eso me encantó. esa es como mi mente, o sea, esa es dura, dura porque como dije ahorita, cuando empecé a enumerar todo, dije, esa es la más difícil. Entonces, y como first time founder, definitivamente, y es, haz y resuelve big problems, resuelve grandes problemas, pero con una solución simple. Entonces, ahí vamos a hablar de ese problema grande que quieres solucionar. Y voy a dar un ejemplo general en donde a mí me pasó y me ha pasado, y creo que a todos nos pasa en el día a día, en los trabajos, en donde hemos estado, pero voy a hablar, por ejemplo, algún emprendedor que quiera montar algo relacionado con un gimnasio. Voy a dar un ejemplo que me parece que es como claro para todos. Y yo no sé de gimnasios, de este negocio, pero voy a darlo desde la parte como teórica, cómo debe y cómo debe uno accionar a, a esas situaciones que te van a empezar a pasar cuando estés escribiendo ese problema. Los cofundadores o los fundadores tenemos conversaciones a diarias con muchas personas, tanto amigos, colegas que estén en el negocio o el equipo, y nuestra mente está maquinando diariamente, esa mente va a toda y estás imaginándote una cantidad de cosas, y aparte alguien te está hablando externo,
Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo voy a montar, este emprendedor va a montar un gimnasio, y ese emprendedor dice, yo voy a montar un gimnasio o un servicio para que puedan ir a los gimnasios para dos tipos de clientes. Y empiezas a decir, ¿cuáles son mis clientes? ¿Qué problemas tienen mis clientes? Entonces, ¿quiénes van al gimnasio? Entonces, en ese momento uno como cofundador o fundador está esa mente maquinando y el cliente quiere, el consumidor quiere ir al gimnasio o porque quiere ser fit y muy flaco, quiere bajar de peso o quiere transformarse y hacer mucho ejercicio, o definitivamente lo hace por salud. Voy a poner un ejemplo puntual, como en este caso, el que decide ir muchas veces al gimnasio y está súper enfocado en debo ir, va 4 a 7 veces a la semana. El otro tiene un problema de salud y no necesita ir 4 o 7 veces a la semana. Entonces, tengo dos problemas, dos, y como primera vez emprendedor, no tengo tanta plata, pues hagamos el ejercicio como tengo unos recursos limitados, es la primera vez que me voy a lanzar, es la primera vez que el que me haya dado la platica y me está invirtiendo, me está dando la platica, no va a ser ilimitada. Y si tengo también platica mía ahorrada para yo montar este negocio, no es ilimitada. Entonces, tengo que saber cómo voy a alocar esos recursos y ese capital que tengo. Entonces, el problema es, tengo dos clientes que el uno quiere ir muchas veces o va muchas veces, digamos que yo lance mi producto mínimo viable, lo lanzo, y me doy cuenta que va y es de pronto mi cliente más rentable, porque va o mi cliente no tan rentable, no sé, cualquiera de los dos casos, porque va de 4 a 7 veces. Y es una persona que me consume unos servicios adicionales que yo ofrezco en el gimnasio. Mientras que el otro tiene un problema de salud y quiere ir 2 a 3 veces solamente o una vez y de pronto consume menos tiempo en el gimnasio, en las instalaciones, pero quiere otro tipo de servicios que no consigue. Entonces, tengo que definitivamente enfocarme en la mente de ellos y entender qué es lo que ese primer cliente y qué es lo que ese segundo cliente necesita. Y por eso digo, los problemas que estén en la mente de tu cliente y no en la tuya. Porque ahora ahí hablé del cliente, ahora voy a hablar yo como fundadora. Entonces, yo como fundadora de un gimnasio digamos que yo soy fit, soy súper delgada, toda la vida he sido súper disciplinada, me encanta el ejercicio, pero es que está en mi mente. María Alejandra piensa, estoy dando este ejemplo, María Alejandra piensa que todas las personas deben hacer ejercicio por mantenerse en un peso ideal para esa persona, no ser flaco, ser gordo, no, en el peso ideal, y yo pienso que todo el mundo debe ir 3 veces a la semana, porque definitivamente eso te mejora tu salud física y mental, y estoy imaginándome lo que María Alejandra piensa, no lo que Claro, total. están necesitando. Entonces, resulta que como tenemos tantas cosas en nuestras cabezas, nos están diciendo, mira, es que hay uno fit que quiere ir muchas veces porque quiere mantener su peso ideal. Hay otro que está enfermo y que tiene un problema de salud y necesita ir. Y quizá por allá te sale un colega y te dice, pero es que hay otro que paga la mensualidad y nunca va, no le interesa nada y gasta la plata. Pues te volvieron loco. Ay, es que yo tengo 3 tipos. Entonces tengo 3 tipos de clientes. Entonces, ¿qué pasa en ese emprendedor de primera vez? Pasa es que empieza a darle estrategias, soluciones a los 3. Porque estoy pensando que yo creo que ese primer cliente necesita esto, porque yo creo, yo soy fit y yo pienso esto. A ese segundo cliente, no. Él tiene un problema de pronto de salud, pero yo ni siquiera sé que ese señor o esa señora tiene un problema de salud. Y el tercero, no, ni se diga. Ahora alguien me dijo por allá que hay gente que paga las mensualidades y no va. Pues yo juro de que ese de pronto está saliendo a trotar y por eso es que no va al gimnasio. Entonces me estoy inventando unas cosas donde no estoy entrando en la cabeza de ellos, qué es lo que ellos realmente tienen como problema. Y aquí vienen los recursos. Cuando tú estableces bien ese problema que tiene el uno o el otro, es cómo coloco esos recursos en ese primer problema, luego en ese segundo, que algún día voy a resolver, pero todavía como emprendedor de primera vez, con recursos limitados, no lo puedo hacer. Entonces esa es mi segunda lección. Tienes que enfocarte en pensar
analizar, hay muchas metodologías para analizar un problema y hacer encuestas, entender, escuchar al cliente. Eso es lo más importante como emprendedores, escuchar a ese cliente y enlistar todos esos problemas y ver si este ya está siendo más rentable y es el que me da la platica, pues enfóquese en ese problema. Total. Porque si ya No, y lo que decías tú ahorita, no caer en la trampa de la percepción de uno, ¿cierto? Porque a mí me encantó eso que dijiste y es enamórate del problema, pero el que está en la cabeza de tu cliente y no el que está en tu cabeza, porque es que caer en la trampa de la percepción de uno es muy fácil. es muy fácil y escuchando. Tu mente maquinando como emprendedor diariamente con unos problemas que tienes al día, que digo el agua, esa agua, con esa corriente revuelta que tienes, y adicional escuchando a colegas, y adicional escuchando a tu familia, voy a dar un ejemplo, Claro. amigos, familia, tu entorno, entonces te desorientas, y ahí es donde viene el famoso desenfoque, que es muy famoso. Total. Que El es la tercera lección, ¿cierto? que es la tercera lección y definitivamente creo que los emprendedores seguimos constantemente en ese proceso de enfócate en la mente de tu cliente, de enfócate Total. en algo, enfócate en responder y en entrar y entender. Y ojo, si ya lanzaste tu producto mínimo viable, ya estás al aire, y ese es el que te da plata, ese de los tres, ese es el que te trae hoy X, Y, Z, te está trayendo algo sobre la mesa, entiende más sus problemas y enfócate en ese. Si el segundo es el que más plata te da y pero tú dices, pero no es rentable, estoy perdiendo, ok, entonces replantea. Pero ojo, mi tema es foco para solucionar un problema en la mente de tu cliente, con la mente de tu cliente, que es lo que él piensa, pero si ya lanzaste y ya probaste, enfócate en ese, porque ya te está dando algo hoy. Sí, ese es Total, y me encanta ese tema del foco, María, porque pues a mí me pasó como emprendedora, no tanto en la de ahora, sino en el anterior, en Capúa. Me acuerdo cuando arrancamos, como era un tema de analítica y de datos, eso podía ir a 1000 partes distintas. Y los clientes, obviamente, como era el tema de moda, el tema de analítica y de inteligencia artificial, entonces querían pues que uno le aplicara eso a cuánto problema tenían. Y claro, al principio, pues uno en ese afán de vender y de tener algo de tracción, pues tuvimos varios proyectos que al final decíamos, ¿esto para qué lo hicimos? Pues sí, le hicimos, no lo pagaron y le dimos el servicio al cliente y perfecto, pero no es lo que nos va a dar a largo plazo la recurrencia, el ingreso, la. Y cuando encontramos como ese foco, no, es que de verdad el problema que mejor solucionamos y que más tiene potencial a futuro es este, no, eso ya fue otro cantar. Total. Y acabaste de mencionar un punto que es muy importante y es, una cosa es, si ese cliente o ese target al que tú estás llegando ya te tiene una frecuencia, te está comprando algo, asimismo tú lo adquiriste y tuvo un costo de adquisición. Y Total. por otro lado, tiene un costo de retención. ¿Y qué tal que ese sea el que tenga el menor, el mayor costo de retención? Ya estoy trabajando ahí porque estoy desenfocándome en otros dos problemas que tengo con los otros dos clientes. Y ahí es donde va, tus tasas pueden mejorar. A veces, y dije, estás escuchando y estás abrumado y tu cabeza va abrumada a 1000 por hora pensando en una cantidad de problemas y soluciones que estás como emprendedor. Pero ahí es donde viene lo otro. También pueden ser dos caminos, el estar un poquito enredado por la cantidad de pensamientos, pero hay otro y es porque los números no se me estén dando. Entonces, si los números no se me están dando, o las cosas no se me están dando y los resultados no son, ¿qué empieza a pasar? Empieza uno ¿qué empieza a pasar como emprendedor por primera vez? Empiezas a hacer cosas, locuras, en medio de, entonces no, yo voy a darle a esos tres clientes, y si volvemos al ejemplo del gimnasio, voy a decir algo, voy a vender barras para que ellos compren productos saludables o energizantes o una cantidad de productos en la categoría que te desenfocan, porque es que yo necesito más ingreso.
yo necesito más plata, porque mis números no se me Claro, están dando. Entonces, ahí va claro, también eso que acabas de mencionar. Definitivamente, claro, entonces, no, la total, tasa de retención, la tasa de adquisición, y es que ese cliente yo ya lo adquirí, pero le tengo que ofrecer algo más. Entonces, es eso, te empiezas a enredar y empiezas a desenfocarte de ese problema y empezar a dar otros servicios u otras cosas, a ofrecer otros productos que no van en línea a resolver el problema real de ese cliente. ¿Sí? total, Entonces, ahí vamos al total. tercer punto o a la tercera lección, que es enfoca tu negocio en una sola cosa o en un solo punto, pero hazla de manera excepcional. Esa es como mi gran lección en este mundo y en esta carrera como emprendedora, y es, tienes que hacerlo muy bien, va a llevar un tiempo para ser excepcional, pero lo vas a lograr. Si estás enfocado en una sola cosa, lo vas a lograr. Porque cuando tú te enfocas, y tiene que ver con el punto anterior que estamos hablando, cuando tú empiezas a hacer una segmentación para resolver ese problema, empiezas a enfocarte no en 3 problemas que tenía con 3 distintos clientes, sino en uno solo. Y ahí va el ejemplo, definitivamente, por ejemplo, de la barra que acabo de decir. Voy a vender una barra, voy a vender un multivitamínico, voy a vender algo adicional. Y yo ya sé que ese cliente 1 es fit y definitivamente es el que más va al gimnasio. Pero voy a decir que el cliente 2, vamos a hacer un ejemplo, el cliente 2 es el que más dinero me trae sobre la mesa, porque el cliente 2 es el que tiene un problema de salud, pero va solamente a mis instalaciones de 2 a 3 veces a la semana. Entonces, ese segundo segmento de cliente definitivamente me está dejando más rentabilidad. Y yo no estoy enfocando mi negocio ahí. Acabé de meter barras saludables. El segundo que tiene problemas de salud no quiere barras energizantes. Él no quiere barras energizantes. Él necesita otras cosas y es mi cliente más rentable. Es mi cliente que me trae más rentabilidad. Es el que va menos, me paga, pero tiene otro objetivo. Entonces, yo podría, como emprendedor que estoy por primera vez en ese negocio, decir, yo me enfoco en ese y solo me dedico a adquirir nuevos clientes, y asimismo, voy a decir otro ejemplo, la tasa de retención de ese es mejor porque le estoy dando soluciones para un problema que tiene no de corto plazo. De pronto el FIT dice, ay, es que ahora voy a entrenar con X y Y persona, porque ahora yo también tengo allá otro gimnasio, y de pronto la tasa de retención de ese cliente FIT es menor que la tasa que tengo con ese cliente 2, que tiene un problema de salud, por ejemplo, que tiene un problema que necesita, de verdad, va a tener de pronto una tasa de retención mayor por X y Y motivo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, Total. es eso, enfoca tu negocio en una sola cosa, en un solo, ya sea segmento, cliente, solución de ese problema, pero hazlo de manera excepcional. Y aquí viene una parte del primer punto de mi primera lección, que la primera lección es enorme, porque la primera lección tiene una metodología en donde tú tienes que, como dije, formar una estructura que te vas a ir respondiendo punto a punto. Claro. Pero en esa parte de ese enfoque, me devuelvo a esa primera parte de la primera lección de esa metodología, es cuando tú llegas y planteas ese problema, la solución, la descripción, el go-to-market, y planteas cada una de las cosas, tú definitivamente puedes hacerlo de manera excepcional. Cuando estableces esa diapositiva, como lo quieras hacer, estableces algo y dices, yo soy mi value prop para mis clientes, mi propuesta de valores, esta y esta. Son 3. Voy a decir algo. ¿Qué pasa cuando llegas a tu diapositiva de competidores? ¿Cómo lo hace mi competencia? ¿Cómo lo está haciendo hoy el mercado? Así no existe nada, con alguien te tienes que comparar, porque puede que tu producto sea tan nuevo y tan innovador que no tengas un competidor directo. ¿Qué pasa con cuando llegas ahí? ¿Cómo voy a ser excepcional yo o diferente yo versus la competencia? Porque puede que tú tengas los recursos, porque ahora voy a poner otro escenario y voy a seguir con el ejercicio del gimnasio.
puede que listo, ya tú identificaste que ese es el camino por ese segundo cliente. Pero ¿qué pasa si ese segundo cliente, yo ya encontré que tiene un problema y yo como emprendedor me doy cuenta que tengo los recursos o que tengo los recursos suficientes para hacer un plan? Y resulta que tengo un competidor que también tiene los recursos suficientes para hacer ese plan y para ejecutarlo. ¿Cuál va a ser la diferenciación? Porque tiene dos escenarios, o que no haya nadie, siempre va a haber algo, o que haya Sí, alguien siempre. que está compitiendo. ¿Y qué pasa si los dos están en el mismo nivel? Tienen los recursos para solucionarlo. Ahí es donde viene cómo lo voy a hacer de manera excepcional. Y por eso esa es mi tercera lección. ¿Cómo me María, enfoco? Sí, y una pregunta en ese hacerlo de manera excepcional, porque algo sí, que a mí me ha llamado mucho la atención del mundo del emprendimiento es que sí, la estrategia es clave, sí. pero la ejecución Allá, mata. total, total. Y son caminos, depende de la velocidad que tú quieras, depende de la industria donde estés, depende del entorno donde estás, el mercado, qué tan está desarrollado. Cada quien toma su camino, cada quien juega su juego como lo quiera jugar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este cliente que vamos a atacar, digamos, hay otro que lo está atacando también, es ¿qué le doy yo a ese cliente que otro no le dé? Entonces, me pasa con emprendedores y me pasa hoy hasta a veces con mis equipos y empiezan, no, yo le doy esto, le doy servicios online, porque ese emprendedor necesita asesoría en temas médicos, necesita nutrición, necesita, bueno, no sé, servicios, necesita esto online. ¿Y tu competidor se lo da? Sí, pero se lo da de otra manera. Sí, la respuesta es sí se lo da. Estás igual, están iguales. No, ahí no hay un value prop. De acuerdo. Siguiente. Entonces, ya se lo dan. Entonces, el segundo punto. No, pero es que yo eh, tengo un excelente, no sé, voy a decir algo con respecto a ese punto, ya asesoría, check. No, es que yo le doy un servicio las 24 horas durante los 7 días de la semana. Tiene acceso a un servicio siempre. No solo le ofrezco servicios, sino que tiene un acceso siempre. ¿Ven? ¿Y tu competencia lo hace? Sí, pero en esos peros es donde salen los puntos que digo de ejecución excepcionales. Claro. Ya. Claro, y al final la ejecución acaba haciendo la diferencia, porque tú puedes filosofar y tener la superestructura, Sí, pero si no lo ejecutas excepcionalmente, no pasó nada. claro, pero la ejecución parte de un primer paso que es, yo Claro, entendí obvio. tanto ese problema, estoy tan enfocado que cuando lo escribo me voy a ejecutarlo y estoy atacando esa vertical o ese pedacito que o no lo hace, por ejemplo, mi competencia, en este caso, de gimnasios, de este ejemplo que estamos dando, no lo hacen. O el sustituto, el que por allá creíamos Claro. que era competencia, no lo hace. Ese pero, sí, ¿sabes que sí? A mí a veces me responden cuando yo empiezo a hacer todas las preguntas como de comparándote, porque la gente, uno dice, no, pero es que yo tengo online, yo tengo no sé qué, no, pero dime, sí, entonces va una cruz, no es un value prop, sí o no, entonces una cruz o un check, entonces me dicen, sí, pero, espérate, cuéntame el pero. Sí, pero ahí es donde está la oportunidad. Ahí es donde está tu ser excepcional. Y después voy y lo ejecuto, lo que tú dices, que esa es otra parte Claro, de la historia que claro. hoy estamos hablando de ejecución. Pero después voy y lo ejecuto. Y en la ejecución también te puedes equivocar. Claro, total. Ah, Entonces, mis 3 lecciones son esas. Y la verdad, esa tercera lección es, podríamos quedarnos hablando. Yo la verdad me puedo quedar hablando horas, pero enfocar tu negocio en una sola cosa que esté respondiendo a ese punto 2 que toqué hoy, la segunda lección, que es a ese problema, pero hazla de manera excepcional, que sea tu punto de diferenciación con tu competencia, con tu competidor, y es muy fácil decir, yo hago esto, 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 y esto, y esto, y puede que sí, estás resolviendo, tú lo dices es porque tú estás seguro de que tú estás resolviendo un problema para ese mercado, pero no te hace diferente, no te hace excepcional, que es mi palabra. Total. Es eso. Me encanta esa palabra.
Bueno, María, Súper. entonces mientras nos llegan preguntas, yo normalmente hago como un resumencito de las 3 lecciones para que le quede a todo el mundo súper claro y que también por ese tema de enfoque, por eso son 3, porque queremos y sabemos que la mente de las personas recuerda en grupos de a 3, entonces para que todos recordemos sus 3 lecciones sobre ser emprendedor la primera vez. Entonces, la primera lección es: no te lances al agua sin salvavidas. Y cuando hablamos de esos salvavidas, yo anoté 4 puntos clave del salvavidas. El primero es, parte de ese salvavidas es la estrategia, que debe seguir esa metodología de la cual nos hablaste y nos describiste súper bien. El segundo elemento del salvavidas es la parte económica, o sea, debes tener por lo menos algo básico resuelto para que puedas tirarte al agua con más seguridad y sin problemas. El tercero es: rodéate de personas que te puedan dar consejos, pero que esas personas sean personas que han transitado tu mismo camino para que sus consejos sean más asertivos. Y el cuarto es: no lo puedes hacer solo, necesitas socios que te complementen y que tengan perfiles diferentes. Entonces, en esos 4 resumí el salvavidas. Sí, total. Luego la segunda lección es: enamórate del problema, pero del que está en la mente del cliente y no en la tuya. Esa parte me encantó. Y entonces, cómo de verdad te enamoras y entiendes el problema de tu cliente para que de verdad soluciones el problema que debes solucionar. Y también dijiste una frase muy chévere que la anoté: resuelve grandes problemas con una solución simple. Y eso nos conecta súper bien con la tercera lección, que es: una vez encuentres los problemas, pues enfoca tu negocio en una sola cosa y hazla de manera excepcional. Y ahí es donde está ese éxito de ese emprendedor esa primera vez. María, ¿me faltó algo? No, está perfecto, está totalmente resumido. Las 3 lecciones como emprendedor, Súper, primera vez. Súper. súper, María. Entonces, Miguel, ¿nos han llegado alguna preguntita? No, no tenemos preguntas por ahora. Okay. Bueno, ¿tú tienes alguna? Contanos qué estás haciendo en Stanford. Estaba haciendo un programa de intensivo full time para emprendedores durante un mes larguito, mes y medio, donde ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, en donde repasé y recordé cada una de estas metodologías que como emprendedores tenemos que seguir para garantizar por lo menos eh, el no fracaso o la falla o el error desde el principio, sino que esas metodologías, la verdad, vimos como, es como un mini MBA en un mes, pero enfocado al emprendedor. Entonces, es un programa muy interesante en donde eso vine a hacer como a estudiar, a uno aprender siempre de esto que estamos escalando, porque Super Beauty no es solo para Colombia, sino que es para América Latina, entonces tienes que tener muy claro todo para poder llegar ahí, ¿no? Y aparte de eso, del programa, pudimos presentar a Super Beauty en la universidad con el programa para poder trabajar en él durante este tiempo que estamos aquí, y Super Beauty quedó seleccionado, entonces estamos trabajando fuertemente día, mañana, tarde, noche en Super Beauty. Entonces como que uno trabaja y como que está estudiando, entonces maravilloso, porque estamos operando desde acá, pues mi equipo está en Colombia, pero pues uno está metido en el negocio mientras va aplicando cosas que estamos, por ejemplo, viendo en el programa, muy enfocadas a esos emprendedores que ya o tienen una idea y la van a arrancar. El programa es para esas personas que tienen ya un venture y la van a lanzar, o las personas que ya tienen proyectos andando y ya tienen su emprendimiento, que es el caso de Super Beauty. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, y bueno, todavía me queda un tiempito más por acá, pero estaré de regreso en Colombia el próximo mes. Yo creo que a final de mes ya estoy allá. Pero, Ay, Espectacular. bueno, María, qué eh, rico. Mucho provecho. ay, sí, no, cada segundo tengo cara de cansancio, No, que la total. verdad es que durísimo, durísimo, pero de verdad que es una experiencia buenísima, que después hablaré de eso porque maravillosa. A veces en Colombia no tenemos como tanta facilidad para poder acceder o enterarnos de ese tipo de cursos o programas, y Ujú. para mí ha sido maravilloso, la verdad. Como yo les dije, yo vengo de trabajar en la industria y no
de pronto no soy o vengo de trabajar con otras startups antes de, sino que yo trabajaba en la parte corporativa como de multinacionales. Tampoco soy financiera, ex banquera como mi señor socio y cofundador o consultores, que yo me río, yo a veces digo de verdad que muchos son consultores, emprendedores que están como ya en ese mundo, Sí, es otro mundo, sino de la industria. Por ejemplo, yo pienso en la gente de la industria y digo, a veces no siquiera saben que hay este tipo de programas y hay muchos. O sea, yo ahora que estoy aquí he podido mirar, yo soy muy curiosa y había analizado hace mucho tiempo este tipo de programas, ahora siendo emprendedora, y hay cursos muy valiosos para las diferentes áreas, industrias, si eres tech, si no eres tech, si eres marca. Entonces, buenísimo, buenísimo, y después contaremos más de eso, sí. Súper. bueno, María, yo creo que no tuvimos preguntas hoy, pero eso está bien, a veces nos pasa. En todo caso, darte las gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Estuvieron súper chéveres tus lecciones, súper valiosas. Yo creo que Sí. no solo para los emprendedores, cuando uno mira estas lecciones, pues cuando uno está, por ejemplo, incluso en el mundo corporativo y tiene que lanzar un producto nuevo o innovar de alguna manera, creo que aplican perfecto. Entonces, de verdad que mil gracias por compartirlas con nosotros. Bueno, no, súper. Me alegra haberlo visto, conocido. Miguel, gracias por la invitación. Cris, gracias por la invitación. Y bueno, estamos conversando y gracias. Un Y gusto. muchos éxitos Muchas gracias y con muchos Super éxitos. Beauty. Sí. Estoy Ay, segura que la vas a sacar del estadio, como decimos. gracias, gracias. Y un abrazo. Bueno, Chao. gracias.